es uno de los factores de riesgo, ¿sí? Justamente de más vulnerabilidad y más riesgo a que tengan diferentes tipos de maltrato. Por eso, la Organización de las Naciones Unidas ha dispuesto ya en el año 2011 un día de concientización. Esto es el 15 de junio, se toma como Día Mundial Internacional, como muy bien lo dijiste, de toma de conciencia sobre el abuso y el maltrato en la vejez. ¿Sí? Estos términos que muchas veces por ahí están íntimamente relacionados, pero tenemos que también saber identificarlos, tanto que maltrato y abuso no es lo mismo, pero están relacionados. ¿Sí? Cuando hablamos de maltrato, hablamos de que es un acto realizado ya sea por una persona hacia otra que va a emplear una violencia donde el objetivo es hacer daño, ¿sí? Al sujeto. Y el abuso en realidad está como relacionado con una desigualdad de poder, por decirlo así, una sobrelimitación con respecto a algo o a alguien, ¿sí? Uno abusa de una persona. El abuso es un tipo de maltrato. Sí. Entonces es muy importante visibilizar este gran problema. Esto sí es un problema. ¿Te acordás cuando siempre hablamos en estos espacios? Envejecer no es una problemática, no. Pero el maltrato y el abuso en el proceso de envejecimiento es un gran problema. Así es. El maltrato de las personas mayores hacia las personas mayores lleva a lesiones tanto físicas como también las psicológicas y de tipo prolongado. Sí, porque aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores ya sufrieron algún tipo de abuso en sus entornos comunitarios, es decir, en el ámbito familiar, en el barrio, en su comunidad. Porque eso también creo que hay que dejarlo claro, Mariana, respecto a que uno piensa que cuando nosotros nos sentamos aquí en la radio a hablar de abuso y maltrato es la familia. Y empieza y termina de la puerta de la casa para adentro. Pero a nivel social también hacemos y llevamos adelante conductas que maltratan al adulto mayor. Así es. A ver, en la vía pública, en la fila de un banco, en el supermercado, en un puesto de salud, en la escuela, cuando entran en contacto con el sistema educativo, porque muchas personas adultas mayores no tuvieron la oportunidad de estudiar en la edad que correspondía y lo hacen ahora cuando se jubilan o se retiran de la vida profesional, laboral o lo que estén haciendo, o algunos siguen trabajando pero lo combinan con esto, y son espacios donde también muchas veces sutiles pueden ser. Sí, a veces sin darse cuenta, o estos sutiles, como decir, exactamente son víctimas de ciertos maltratos, sí, o abusos. Entonces, no es solo intradomiciliario, sí, justamente todos los entornos tenemos que estar atentos, y también hablar esto de las residencias de larga estadía o de larga estancia, donde ya hay estadística significativa donde han narrado que 2 de cada 3 trabajadores también de las residencias refieren a haber infligido algún tipo de maltrato. Y esto también es muy importante hablar, porque hablamos también del síndrome del quemado, el burnout del cuidador, ¿sí? Es importante detectar alarmas, ¿sí? Pautas, los signos de alarma antes de llegar ya al maltrato, ¿sí? Entonces también saber qué recursos tanto la familia, los cuidadores, nuestro entorno, ¿sí? Disponemos como para evitar esta situación. Tal cual. Y además, definamos un poquito maltrato y abuso. Bien, maltrato, como te decía, va a ser sí un acto realizado por una persona donde va a implicar sí una violencia. Generalmente sí puede ser más física porque el objetivo es causar un daño, ¿sí? Y el abuso ya es donde hay como una desigualdad de poder o desigualdad de digamos, por decir, de estatus, ¿sí? O sea, de poderes tanto en cuanto al financiero, por ahí, por el adulto mayor no puede pagar un alquiler, se va a lo del hijo, entonces como que pasa a estar en desigualdad de oportunidades y comienza quizás ciertos abusos. El abuso es un tipo de maltrato, como recién te decía. Bien. De todas formas, hay diferentes tipos de maltrato, tanto físico como emocional o psicoemocional, ¿sí? El abuso sexual, el maltrato financiero, ¿sí? También tenemos ciertos tipos de maltrato que a veces no nos damos cuenta o no lo tomamos en cuenta, como la omisión o negligencia de ciertas tareas, ¿no? Por ahí el cuidador o la misma familia omite ciertos cuidados, ciertas acciones, ¿sí? Y por ahí a veces, sin darse cuenta, está
¿sí? Infligiendo un tipo de maltrato, o no darle la medicación a la hora que es necesaria, o sobremedicar a la persona mayor porque quiero que duerma, ejemplos estoy dando, ¿sí? O sea, son cosas que no se deben hacer, son situaciones también de maltrato. Y eso que acabas, perdón, sí. Te quiero detener ahí porque creo que es la situación a la que más veces se somete al adulto mayor. Una persona, primero que nada, sin conocimientos muchas veces de farmacología, dispone que se le aumente la dosis para que duerma más. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un evento en la casa y como no va a poder conversar con nadie porque ya tiene algunas pérdidas de memoria, porque bueno, ya está viejo, ¿qué vamos a hacer? Mejor le demos de comer temprano, le aumentemos la dosis de la pastilla para dormir y que a las 8 de la noche ya esté dormido. Bueno, ahí estamos en un acto de negligencia, por supuesto, es totalmente un tipo de maltrato. No debe ocurrir esto, pero habitualmente y tristemente sucede, ¿no? Siempre igual, también es importante saber, y por eso es importante hablar de esto, porque debemos empoderar a la persona mayor de sus derechos y hacer ver que mientras más pérdidas tenga yo de autonomía, de lo que es la independencia de mis acciones del día a día, ¿sí? Tengo más riesgo también de vulnerabilidad en mis derechos. Entonces, ¿qué también tenemos que hacer? Prevenir de no perder nuestra autonomía, nuestra funcionalidad, de poder siempre estar, como decíamos, ¿no? Independiente hasta el último día de nuestras vidas. Los adultos más frágiles, más dependientes de asistencia, tanto de algún recurso humano o de un dispositivo como una silla de rueda, aquellos pacientes postrados, son los más vulnerables a estos tipos de maltratos. En cambio, las personas más robustas, independientes, que le llamamos nosotros en el ámbito geriátrico, ¿sí? Aquellas que hacen sus actividades por sí solas, tienen menos riesgo justamente, ¿sí? Por eso es importante la capacitación también sobre derechos de las personas. No nos olvidemos, es muy importante, Gastón, nombrar que existe hoy una herramienta legal que es la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que tiene un valor constitucional jerárquico. Entonces es importante difundir y hacer ver y hacer conocer tanto a las personas mayores, centros jubilados, pensionados, a cualquier persona interesada que se ponga a leer, y no perdemos derechos por envejecer, no los perdemos. Tal cual, qué importante eso que acabas de decir, porque en esta sociedad gerontofóbica en la que digamos, encuadramos esta definición de las que estamos hablando hoy, se supone también de que uno, por ser un poco más viejo que ayer, pierde derechos a decidir qué comer, cuándo comer, si quiero salir o no, qué hago con mi dinero, dónde vivo. A mí hay una película del cine argentino que yo amo y sé que vos también sos fanática, como es Esperando la carroza. Ay, sí, amo. Donde esa película creo que es una clase magistral de situaciones de abuso y de maltrato que la sociedad las suele tomar hasta con humor, pero es una clara crítica, porque es una tragicomedia, en la cual nos critica justamente la visión que tenemos del adulto mayor y el trato que le damos en lo cotidiano, ¿no? O sea, nos apropiamos de las ollas, de las sábanas y de la casa, y parece normal. Exacto. Y parece que está bien, y como que, bueno, forma parte de la vida, disponer de los bienes de una persona a partir de determinada edad. Porque ya no puede, o porque ya no, nosotros lo minimizamos, tal cual. Lo infantilizamos, no sé cómo de definición usarlo, pero digamos es como que se convierte en un objeto, no en un sujeto de derecho. Exacto. Tristemente es por esto, ¿no? Es una mala construcción que ahora justamente se está tratando de cambiar esta construcción cultural, ¿sí? Como vos decís, la gerontofobia es esto de la cultura al miedo de envejecer, dentro es cultural. Entonces, comenzar a estimular las relaciones intergeneracionales, hacer ver que la persona mayor tiene todas sus capacidades de acuerdo a todos sus procesos, pero también porque si no nos planteamos esto, ¿cómo vamos a nosotros llegar a un proceso, ¿no? ¿Cómo vamos a esperar que nos traten también a nosotros? Es que eso es lo que nadie se pone. Nadie se pone en esa situación. A ver, hoy el maltrato que se ejerce sobre el grupo de adultos mayores con el que convivimos es el que nos va a tocar mañana, y tal vez más severo, porque esto no es algo que esté mejorando y se esté desarticulando todo ese sistema opresor hacia la población adulta mayor. Se incrementa cada vez más. Y entonces, cuando a mí me toque ser adulto mayor, seguramente va a ser peor a lo que hoy ya vemos.
Y hay que estar preparados. Veremos, hay que ver si está peor o si por ahí ojalá lo revertamos. Lo que se ha visto en estos últimos momentos, ayer hablaba, ¿no?, con una colega abogada, que lo que se ha visto en este último tiempo y sobre todo post pandemia COVID o durante la pandemia, donde se ha incrementado justamente dónde estaba el adulto mayor, intradomicilio, donde estaba encima con todo el ambiente y el entorno familiar. Sí. Entonces era todo un escenario donde justamente fue muchas veces un escenario vulnerable para altas tasas de maltrato.